Alpina Productos Alimenticios S.A. Análisis vertical, balance general, año 2018. En el año 2018, los activos estuvieron repartidos de la siguiente manera. Entre el 50% representó el activo corriente y el otro 50% lo representó el activo no corriente. Dentro del activo corriente se encuentran las cuentas más representativas son deudores con el 23% e inventarios con el 14%. Teniendo en cuenta deudores, es una cuenta muy representativa y significa que en este momento Alpina está dejando de percibir dinero por sus ventas en el corto plazo y esto puede llegar a representar algún problema de liquidez. En cuanto a los inventarios, significan una inversión que es necesaria para la actividad de Alpina, ya que recordemos que es una empresa multinacional colombiana productora de alimentos que necesita una gran base de inventarios para poder realizar la producción de todos sus productos. Por parte del activo no corriente, existen tres cuentas representativas que son bastante importantes para Alpina, que son maquinaria y equipo, construcción y edificaciones, equipo y transporte. Representan el 35%, el 17% y el 6% respectivamente. Tengamos en cuenta que, como les indicaba antes, Alpina es una empresa productora y su gran fortaleza es la innovación. Y esto requiere una gran fuerza, un gran componente dentro de la maquinaria y el equipo que pues va acorde con lo que Alpina quiere lograr. En cuanto a la construcción y edificaciones, también es necesario que sea bastante representativa para lograr su objetivo de innovación y el equipo y transporte va de la mano con las anteriores cuentas que mencionaba. Seguimos con el pasivo y el patrimonio. Teniendo en cuenta, dentro de los pasivos, el pasivo corriente representa un 41%, el pasivo no corriente un 52%, mientras que el patrimonio representa un 6%. En este caso, los pasivos corrientes son un poco menos representativos que los activos corrientes. Corriente está representado por cuentas por pagar en el 18%, proveedores al 8% y obligaciones financieras a corto plazo en un 6%. Esto puede llegar a comprometer el capital de trabajo de la empresa, ya que son bastante altas las cuentas tanto a corto plazo como a largo plazo. En el largo plazo las vemos representadas por los bonos con un 27% y con las obligaciones financieras con alrededor de un 20%. Estas obligaciones a largo plazo tienen que ver con terceros y representa un gran riesgo ya que estas pueden ser exigidas judicialmente, mientras que el patrimonio pues es un pasivo con los socios, únicamente con los dueños de la empresa y no tiene el nivel de exigibilidad que tiene un pasivo. Pero en este caso tenemos un gran riesgo ya que los pasivos tanto a corto como a largo plazo representan juntas más del 90%, mientras que el patrimonio solo representa el 6%. Análisis horizontal, Alpina Productos Alimenticios S.A. año 2018, balance general. Dentro del análisis horizontal vamos a evidenciar las variaciones que se tuvieron dentro del 2017 y el 2018, teniendo en cuenta pues que el último año es el 2018. El activo tuvo una variación o incremento del 1.64. Dentro de este se representan las cuentas del activo corriente en las que la mayor variación o la más importante variación se dio en la cuenta disponible, en donde hubo una disminución del 46%. Esto es muy representativo ya que para cualquier empresa realmente no es rentable tener una gran cantidad de dinero en efectivo disponible o en efectivo o en caja, ya que no está generando rentabilidad alguna. Otras cuentas que también sufrieron una gran variación fueron los diferidos, en los que aumentaron un 107%.
Dentro del activo no corriente o activos a largo plazo, encontramos una disminución en general del 1.46%, disminución en la cuenta de otros activos del 94%, lo que representa una venta de un activo que no se usa para la producción de productos lácteos en este caso, y un aumento de maquinaria y equipo del 13%, lo cual va acorde con los objetivos que está buscando la empresa, que son innovación y desarrollo en cuanto a sus tecnologías de fabricación de productos lácteos. Por otra parte, los pasivos tuvieron un aumento del 7.56%. En cuanto al pasivo corriente, un aumento general también del 36.62%, representado por las obligaciones financieras a corto plazo, que tuvieron un gran aumento en el 92%. Como les indicaba, pues Alpina está buscando una mejora continua en cuanto a sus procesos de innovación y de calidad, y eso va de la mano con la adquisición de obligaciones financieras, bien sea a corto como a largo plazo. Otro rubro importante que varió fueron los pasivos estimados y las provisiones, que realmente disminuyeron en un 100%, y las cuentas por pagar, que van de la mano con las obligaciones financieras, tuvieron un aumento del 82% aproximadamente. En cuanto al largo plazo de los pasivos, encontramos un aumento del 7.77%, en el que los impuestos a largo plazo tuvieron un aumento del 97% aproximadamente, cuentas por pagar y obligaciones financieras a largo plazo aumentaron en más del 36% aproximadamente las dos. Yéndonos hacia el pasivo, encontramos otra situación bastante relevante, en el que en general el patrimonio tuvo una disminución del 43.54%, representado por los dividendos, que también disminuyeron en un 100%. Esto es grave, pues puede llegar a representar problemas importantes en la liquidez y en la rentabilidad de la empresa, ya que toda su financiación se está dando gracias a terceros y están dejando de lado el patrimonio. Y por último, el pasivo y el patrimonio en sí aumentaron un 1.64%. Análisis horizontal del estado de resultados. Dentro del análisis horizontal vemos la variación relativa de los rubros más importantes, que en este caso son las ventas. Tuvieron un aumento del 9.41%, mientras que el costo de ventas también sufrió un aumento del 7.63%. Viendo las cifras absolutas, es una variación realmente normal para la multinacional Alpina, ya que en los años anteriores se ve representado una variación muy similar. Vamos en aumento no solo de las ventas, sino de los costos de ventas, que pues es un movimiento realmente bastante normal. Por otro lado, llegando ya a la utilidad neta, hay un aumento del 15.81%, que hay que rescatar o sobresaltar, que es un aumento bastante normal, ya que si nos remitimos a los años anteriores, han tenido incluso disminuciones del 27% en cuanto a su utilidad neta, o aumentos tan bajitos como el del 7.49%, o incluso en el año anterior, en el que hubo una variación bastante grande del 144%. En este caso debemos entender que la empresa está tratando de crecer y seguir mejorando cada día sus procesos, y pues realmente se ve los frutos en la utilidad neta, en el aumento del 15%. Son cifras bastante normales para lo que maneja la multinacional Alpina.
Estado de usos y fuentes, empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. Dentro de las fuentes encontramos disponible, inversiones, flota, equipo y transporte, depreciación, intangibles, diferidos y otros activos. Por parte de los pasivos encontramos obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, obligaciones financieras a largo plazo. También hacen parte los bonos y las cuentas por pagar a largo plazo, para generar un total de 175 en el total de las fuentes. Esto determina o genera una fuente u origen de recursos que fueron usados, como se explica, o clasificándolos nosotros dentro de los usos, en los deudores, inventarios y diferidos, construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, muebles y enseres, redes y equipos de cómputo, obligaciones financieras, proveedores, cuentas por pagar a corto plazo, obligaciones financieras también a corto plazo, impuestos y gravámenes también a corto plazo, y otros pasivos a corto plazo. También fueron uso los impuestos a largo plazo y las obligaciones a largo plazo. En este orden de ideas, en el estado de fuentes y usos podemos encontrar que la variación entre las fuentes y los usos es negativa. Esto quiere decir que tenemos más usos que las fuentes de las que podemos generar. Razones de liquidez de la empresa Alpina Productos Alimenticios S.A. A lo largo del análisis vertical y horizontal, tanto del estado de resultados como del balance general, hemos evidenciado una situación por la que está pasando la empresa Alpina de falta de liquidez. En este caso lo corroboramos iniciando con el capital de trabajo, que está representado por más de 473.000, y el cual representa en porcentaje un menor al 50%. Porcentaje indica el porcentaje del activo corriente sobre el total de la empresa. Otros indicadores que nos llaman la atención son la razón corriente, que es la capacidad para responder por sus obligaciones a corto plazo. En este caso es de 1.20, lo cual significa que por cada peso la empresa solo tiene para responder 1.20 pesos. Es decir, únicamente le quedarían 20 pesos. Y si nos vamos a verificar en años anteriores, esta cifra ha venido en gran disminución desde el 2015 con un 1.94 hasta el 2018, como les indicaba, con un 1.20. Otra razón que nos llama la atención es la prueba ácida, que es inferior a 1, siendo exactamente del 0.86, lo cual representa que la empresa realmente no tiene capacidad para atender a sus deudas a corto plazo sin tener que recurrir a la venta de sus inventarios. Es decir, realmente sí tiene que recurrir a la venta de sus inventarios, ya que Alpina invierte un gran porcentaje de sus activos en la adquisición de inventarios. Por otro lado, otra de las razones que nos llaman la atención bastante es la de liquidez inmediata, tanto de primero como de segundo grado, corroborando lo que ya habíamos sospechado de problemas de liquidez. La de primer grado nos indica un 0.25, determina los recursos actuales disponibles para hacer frente a las deudas. La empresa no está pasando por un buen momento de liquidez. Otra razón es el fondo de maniobra sobre las deudas a corto plazo, que está en 0.2. Igual, es bastante bajo, debería estar sobre 0.5. La disminución también se evidencia a lo largo de los últimos años, ya que en el 2015 tenían un buen porcentaje, un buen factor
de fondo de maniobra sobre deudas a corto plazo en el 2015 con un 0.94, pero ha llegado a disminuir hasta el 0.20 en el año 2018. Es una situación que debe llamar mucho la atención, pues realmente representa una falta de liquidez dentro de la empresa. Razones de actividad Alpina Productos Alimenticios S.A. Dentro de las razones de actividad encontramos días de rotación de deudores y de inventarios. Estos miden el número de días en que tarda la empresa en la recuperación de cartera. En cuanto a los deudores, en el año 2018 nos da un 45. ¿Eso qué quiere decir? Que está tardando 45 días para recuperar la cartera de los deudores. Esto está acorde con lo evidenciado en el análisis vertical en el 2018, en el que los deudores son la cuenta de más peso en el activo a corto plazo. Por otro lado, el de los proveedores es de 29, lo que significa que tardan 29 días para recuperar el efectivo o la cartera de los inventarios. Otro indicador que nos llama la atención en la actividad de la empresa Alpina son los días de rotación de los proveedores, que determina cuánto tarda la empresa en cancelarle a los proveedores. Y vemos que es bastante alto, es de 119. Por otro lado, otra razón es la de rotación del activo corriente, que nos indica los días en los que están comprometidos los recursos a corto plazo para generar ventas nuevas. Y como veíamos en el ítem anterior de liquidez, estamos teniendo inconvenientes con liquidez. Esto igual está en un rango promedio a lo que la empresa suele llevar, que es de 104 días. Yo voy a hablar sobre los indicadores financieros de rentabilidad y endeudamiento de la empresa Alpina. El primero es margen bruto, rentabilidad bruta. Esta determina la capacidad de ventas para generar utilidad bruta, es decir, para cubrir lo que son costos y ventas. Se evidenció que en el 2017 tuvo un porcentaje del 0,41% y en el 2018 una del 0,42%. Quiere decir que de un año u otro aumentó en un 1%. El segundo es el cargo mercadeo y de ventas, o la carga de mercado y de ventas. En cuanto a este, equivale al total de gastos de mercadeo y ventas sobre el total de las ventas del periodo. En este caso no hubo cambio de un año al otro, ya que en el 2017 tuvo un 0,18% y en el 2018 también. Ahora vamos a hablar del indicador financiero de endeudamiento. Vamos a hablar del endeudamiento total. Este determina el grado de apalancamiento de acreedores en los activos de la empresa. En este caso hubo un aumento del 6% entre el 2017 y el 2018, ya que en el 2017 tuvo un porcentaje del 0,88% y en el 2008 tuvo un porcentaje del 0,94%. El segundo es el apalancamiento a largo plazo, que determina el total de la deuda, es decir, cuánto está financiada a largo plazo. Se evidenció que disminuyó en un 0,09%, ya que en el 2017 tuvo un porcentaje del 0,65% y en el 2018 tuvo uno del 0,56%. En ese caso disminuyó. La proyección de flujo de caja son los ingresos y egresos que tiene una empresa para conocer qué tan viable es de invertir o no en ella y qué rentabilidad puede generar. En este caso, lo primero que hacemos es buscar en las notas contables del estado de resultados los valores de cada rubro.
Segundo, restamos los egresos de los ingresos, recordando que en los egresos se suman los costos y los gastos. En tercero, el saldo final del 2018 se convierte en el saldo inicial del 2019. Por último, después nosotros multiplicamos el valor de la inflación del año 2018 que cerró en el 3,18% por cada rubro de la tabla para sacar el resultado y lo podemos proyectar a diferentes años, multiplicándolo siempre por la inflación de ese año correspondiente que fue el 2018. Para sacar el flujo de caja neto lo sacamos del valor de las bonificaciones más las amortizaciones y las provisiones. Bueno, el análisis top-down en la parte de lo que es internacional. Primero, en el año 2011 comenzaron a tener presencia en Estados Unidos. En el año 2018 las exportaciones de la compañía alcanzaron 3.600 millones y registraron un crecimiento del 37%. El valor agregado, lo que fue la innovación, la diversificación geográfica, las exportaciones, reflejan un gran crecimiento en esta empresa. Hoy en día ya están presentes en casi 20 países. En la parte nacional, Alpina es una de las marcas mejores posicionadas en el mercado y se refleja en su número de ventas, lo que es la innovación en el portafolio de productos y la modernización de sus plantas, adicionalmente que hace mucha transformación digital. Este año piensan invertir lo que son 90 millones en estos factores para seguir mejorando. Adicionalmente que esta empresa se encuentra dentro de las 25 compañías que le aportan más a Colombia en medio ambiente e innovación. Y el consumo per cápita de cada colombiano es de 25.625 pesos en lo que es yogur al año, y pues principalmente consumen lo que es Alpina. Adicionalmente tenemos que el sector al que pertenece es el sector secundario, que hace referencia a la transformación de materia prima. Este sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo, además que se estima que tenga un crecimiento del 25% entre lo que es el año 2017 y 2022. Adicionalmente que la industria de alimentos y bebidas podría continuar acelerándose hacia un crecimiento en el rango del 3,5% y del 4% real en lo que es el año 2019. Por la parte de lo que es el área empresarial, tenemos que Alpina es una multinacional colombiana que posee el 51% de los fondos de su capital extranjero. Adicionalmente que su presidente es Ernesto Fajardo y sus diferentes productos se hacen con el fin de cubrir las diferentes necesidades de las personas y mejorar la salud. Alpina lidera actualmente el mercado con 3 productos, que es Yogo Yogo, Bonjour y lo que es el yogur Alpina. Adicionalmente que su competencia directa es Alquería, Colanta, Parmalat y Yoplait. Análisis WACC de Alpina. Empezamos por el KE, que es el coste de capital promedio, es la rentabilidad esperada por los accionistas. Tiene una fórmula compuesta por el RF, que es la tasa libre de riesgo, el beta, que es el coeficiente de variabilidad, y el RM, que es el rendimiento esperado, y prima de riesgo. En este caso, la tasa libre de riesgo de Alpina es de un 2,9% y el coeficiente de variabilidad es del 0,38, mientras que el RM es de un 7,5%. Estos datos los sacamos de las notas contables del estado de resultados. Reemplazamos los valores, en este caso el KE, el costo
antes de impuesto es 1% y el CAE después es del 4.64. El WACC, costo promedio ponderado o costo medio ponderado de capital, es utilizado como tasa de descuento para valorar empresas o procesos de inversión. La fórmula está compuesta por el CAE, que es el coste de los fondos propios o como tal el patrimonio, el KD, que es el costo de la deuda pasivo o deuda financiera, E, que es el fondo propio patrimonio, y D, que es la deuda financiera o los pasivos. Nosotros, como tal, hicimos una frase para describir el WACC en general de Alpina, que es: Alpina tiene un coeficiente de volatilidad del 0.38% en valor del mercado. Sus recursos propios representan el 49% del total de sus cuentas de financiación. Se sabe que en el mercado de rentabilidad que se puede obtener si el riesgo es de 29% y que la rentabilidad esperada de la cartera del mercado es del 7.5% y el coste sobre el beneficio es del 20%. Realizamos la fórmula con los valores que encontramos en el estado de resultados, así como lo habíamos mencionado anteriormente, y finalmente el WACC antes de impuestos da un 5.20%, WACC después de impuestos da un 28%, lo que nos genera una diferencia del 22.8%, y pues en conclusión, en cuanto a Alpina, para realizar algún tipo de inversión es bastante viable según los resultados que nos arroja el WACC.